Vamos a continuar con esta serie que hemos venido estudiando los días jueves sobre hechos y emociones de Jesús. Hoy es la última lección. Lección número 13. Amar como Jesús amaba. Pero antes de que entremos nosotros a estudiar esta gran lección, debemos considerar cuál ha sido el propósito con estas lecciones. ¿A qué le apuntamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Recordemos entonces un gran texto del apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La salvación, hermanos, es individual, pero también es colectiva. Colectiva porque hacemos parte de la iglesia. Tenemos una familia espiritual y tenemos unos propósitos colectivos. Aquí hay uno, versículo 13, todos, no dice unos, ¿cuántos? No dice el predicador, no dice los miembros más antiguos, no, dice todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto se traduce a un varón maduro, espiritual, como dice ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que se espera, todos, que todos podamos llegar, a tener esa madurez como la de Cristo. Por eso dice ahí la última parte, la estatura de la plenitud de Cristo. Pues Pedro también lo dijo, pero en otras palabras. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. La palabra que aparece ahí en la Reina Valera, ejemplo, viene de una palabra que significa molde. O sea, Cristo nos dejó un molde, nos dejó una forma de vida, nos dejó una forma de actuar. Por eso estas lecciones: amar como Jesús amaba, sentir como Jesús sentía, hablar, predicar, servir, adorar, obedecer, pensar, actuar como Jesús. Por eso Pedro dice, Jesús nos dejó un ejemplo, nos dejó una manera, una forma de amarnos, de servir, de adorar. Por eso dice ahí la última parte, para que sigáis sus pisadas. Muchos grupos religiosos hacen énfasis en que, bueno, como Jesús hizo milagros, yo también hago milagros. Si Jesús algún día sanó a alguien, entonces yo también tengo que sanar a alguien milagrosamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un estilo de vida. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer milagros, hablar en lenguas y no vivir como Cristo vivió? Porque pues dice ahí el versículo 21, pues para esto fuiste llamados. Por lo mismo Cristo padeció por nosotros, para que nosotros imitáramos su estilo de vida. Y Juan también dice, ahí en 1 Juan capítulo 2, versículo 6 quedó registrado, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y en este versículo déjeme decirle, hermano, lo siguiente, Jesús anduvo sobre el mar. No significa que nosotros también debamos andar sobre el mar. Jesús anduvo sobre el mar y como Juan dice, que debemos andar como él anduvo, entonces yo también voy a hacer lo mismo. No se está refiriendo a eso. Cuando dice andar como él anduvo, se pone en contraste con lo que uno dice. Cuando dice el versículo 6, y hago énfasis, Juan dice, el que dice, está hablando de la profesión, lo que nosotros hablamos. Yo digo, soy cristiano. Bueno, entonces, si somos cristianos, si lo anunciamos, si lo proclamamos, entonces, ¿qué es la conclusión? ¿Qué es lo que se sigue? Se sigue que se debe andar como él anduvo. Entonces, estas clases que, como les digo, hoy terminamos, vamos a estudiar la última lección, que es la más grande de todas. Bueno, todas son muy importantes y necesarias, pero esta
Digo que es necesario e importante porque es un tema muy difícil, hermanos. O sea, amar como Jesús amaba. ¿Por qué, hermanos, este último tema? Y cerrando esta lección con este punto. Porque mire, todos hablan del amor. Aquí se habla del amor. Yo hoy voy a hablarles acerca del amor. Jesús nos habló mucho del amor. Es más, hay dos cartas de Juan que se enfocan en el amor, que Dios es amor. Primera de Juan y segunda de Juan. Y Juan, el Evangelio de Juan, también se habla mucho acerca del amor. Todos hablan del amor, pero nadie ama. Todos aman el ser amados. ¿Quién no se siente bien cuando a uno lo aman? Cuando a uno le extienden sus afectos, cuando a uno le dicen que, bueno, lo extraño, lo amo, en el amor de Cristo, lo abrazo, le doy un regalo. Hermano, yo lo amo en el Señor. Uno se siente bien porque todos aman el ser amados. Pero realmente, hermanos, no amamos. El amor debe ser el ambiente real de los cristianos. Pero hermanos, esto no es así. No vamos a hablar aquí cosas que no son. Realmente lo que se encuentra en muchas iglesias locales es que entre algunos cristianos es simplemente una amistad superficial. Lo que hay es un desinterés. Lo que se ha creado son grupos de interés o de crítica o de hablar mal los unos para con los otros. Generalmente, hermanos, muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias pasa esto. Es simplemente un saludar superficial, es un interés superficial. Hay grupos, o sea, pues que las personas escogen grupos particulares con los que yo me identifico, ¿sí? Pues yo apoyo a mi familia porque pues ellos son mi familia, son parte de la iglesia, pero entonces yo les apoyo es a ellos y yo no me trato de relacionar con nadie más. O tengo este grupo porque pues es con los que yo me llevo bien. Con los demás, pues no. Pero esto, hermanos, es la realidad que hay en las iglesias locales. Pero qué diferente era Jesús. Hermano, por eso estas lecciones. Por eso estas lecciones. Porque cuando usted estudia a Jesús, qué diferente era él. Porque, hermanos, el Hijo de Dios amaba a los hombres y les ayudaba donde ellos no podían ayudar. Jesús radiaba simpatía poderosa porque él amaba a los hombres. Podemos decir en este punto, hermanos, que Jesús era magnético, no repelente. Jesús atraía a las personas. Jesús, para el hombre, era un hijo de Dios atrayente. Los hombres veían en Jesús una persona que podían abordarlo, que podían hablar con él, traían sus problemas, traían sus dificultades. Y Jesús dijo también allá en el Evangelio de Juan, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús a nadie echó fuera. Jesús a todos recibió. Pobres, ricos, enfermos, endemoniados, proscritos, lo que la sociedad consideraba como despreciables, y también a los ricos, a los nobles. Jesús visitó la casa del pobre, Jesús visitó la casa de la viuda, pero también se sentó a comer con el rico, con los publicanos, con los poderosos. Porque, hermanos, porque el Hijo de Dios amaba a los hombres. Y Jesús, vuelvo y repito, él radiaba una simpatía poderosa porque él amaba a los hombres. Pues a eso vino, ¿no? En Juan capítulo 15, en el versículo 11, dice Jesucristo, estas cosas os he hablado para que mi gozo, perdón, esté en vosotros y vuestro gozo, perdón, sea cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Mi gozo está en vosotros. ¿Qué veía el mundo en Jesús? Un gozo, alguien con gozo. O veían a un hombre mal geniado, repelente,
de malas pulgas, que no se le podía hablar, un hombre de mal carácter o a toda hora serio. No, al contrario, Jesús decía, mi gozo para que también ustedes lo tengan. Qué fácil es abordar a una persona que tiene un buen carácter, pero cuando una persona tiene un mal carácter, entonces uno la aísla y dice, no, pero ¿para qué le hablo? O si le cuento este problema, pues voy a tener pronto una mala respuesta. No, entonces más bien dejémoslo así. No, yo no le hablo al jefe porque es que no, ese jefe siempre viene de malas pulgas, el hombre es muy mal geniado, las veces que he hablado con él no ha sido muy grato. No, Jesús no es así. Por eso Jesús recibió a todos. ¿Y por qué lo recibió a todos? Porque todos veían en él alguien a quien podían acudir. Si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, obviamente lo podemos hacer si lo queremos, que es dar gozo, alegría, cariño, comprensión y calor a sus semejantes, las cosas cambiarían con nosotros. Pero hermano, mire, a veces la iglesia nos ocupamos, o muchas iglesias nos ocupamos profundamente en convertir a los seres humanos, en bautizarlos. Pero una vez que están en la iglesia, a veces pasa que reciben de nosotros muy poca atención, amor fraternal. Y por eso muchas personas a veces, hermanos, se retiran por la conducta que nosotros tenemos. Recordemos la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, como bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso hay que hacerlo. Pero la gran comisión implica lo que dice el versículo 20, que es la segunda parte. No es limitarnos a bautizar a alguien, también es enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer después? Bueno, a esa persona hay que hacerle demostrarle el interés. Hay que demostrarle a partir de ahí que ella es cristiano, que es importante en la iglesia, que es necesario. En otras palabras, hay que demostrarle, hermanos, el amor a esa persona. Pero no es solamente, hermanos, responsabilidad del predicador, visitar, llamar, preocuparnos, es de todos nosotros. Yo no necesariamente tengo que llamar a los hermanos, animarlos, escribirles, contarles, no, ustedes también, hermanos. Y yo sé que ustedes lo han hecho, pero hay que tener en cuenta que no es la responsabilidad de uno solo, es la responsabilidad de todos nosotros. De hecho, hermanos, es imposible edificar la iglesia de modo eficiente si todos hiciéramos las cosas con un amor fraternal. Porque, hermanos, ¿qué valor tenemos nosotros cantar, orar, escuchar la palabra del Señor, reunirnos para adorar, pero si lo hacemos con un espíritu carente de amor, no sirve de nada? Nosotros los hombres hacemos promesas y no las cumplimos. No las cumplimos. Pero se dice muchos, algunos también afirman, pero bueno, se dice, pero no se hace. Y es la verdad, es la verdad. Bueno, al menor indicio, nosotros a veces criticamos a los hermanos sin reparar a veces el daño moral que le estamos haciendo. A veces nuestra lengua es un instrumento para herir en lugar de bendecir. Y todo ello ocurre porque, hermanos, nosotros no hemos aprendido lo más importante de todo, que es realmente amar. Jesús dijo en Mateo 22, versículo 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo dice ahí? Amarás. Es muy importante, hermanos, esa palabra. Jesús
dice que la ley de Moisés decía, la ley decía, amarás al Señor tu Dios. Y eso no ha cambiado. Dios sigue dando este mandamiento. Amar, dice, al Señor, ¿cómo? Con todo el corazón. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Jesús dice todo el corazón, no dice con el 50% del corazón, no dice con el 90%. Se refiere a la totalidad del corazón, enteramente, íntegramente, dando a Dios todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todo nuestro intelecto. Ahí dice el Señor, amarás al Señor. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Pero ¿qué pasa? Ahí no termina el tema. Y dice, y al prójimo, versículo 39. Y el segundo es semejante, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es a Dios con todo el corazón, la mente, el alma. Y el segundo, al prójimo. Pero nosotros vivimos con los mandamientos muchos. Tratamos de cumplir la primera parte, pero la segunda, es que eso de amar al prójimo es como tan complicado, es como tan difícil. Pues sí, hermano, la verdad es que nosotros somos muy complicados. El ser humano es muy complejo. El ser humano es un cúmulo de experiencias más negativas que positivas. Y de esa manera, hermanos, como nos relacionamos a los demás, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. No vaya muy lejos. Su matrimonio, el matrimonio, usted convive con alguien y la convivencia no es fácil, porque a veces el carácter de él, de ella es muy diferente. El carácter, hermanos, del hombre es muy complejo. A veces uno no se soporta al otro, o el otro no lo soporta a uno. Y también, hermanos, mire, ustedes han visto esos realities. Meten un poco de gente ahí, hombres, mujeres, y empiezan a tener competencias, pero después el tema de la convivencia. Y después cuando termina la semana dice, bueno, ¿cómo estuvo la convivencia? No, vea. Resulta que yo tuve problemas con este y con este y con este y empiezan entonces los problemas de convivencia. Y yo amenazo a Julano. ¿Cómo así que lo amenaza? Sí, 2, 3 se pusieron de acuerdo para amenazar al otro para sacarlo. Cuando empezó la competencia, no, el grupo era una belleza, pero después empiezan a tener los problemas, los roces entre ellos. Me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, usted comentó, usted dijo, no, y empieza, hermanos, el problema más tremendo. Pero ¿qué dice la ley del Señor? El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Como a ti mismo. Bueno, ¿y quién no se regala a sí mismo todos los bienes que pueda obtener? ¿Quién no se hace bien a sí mismo? Todos nos procuramos nuestro propio bien, ¿cierto? ¿O quién maltrata su propio cuerpo, su propia mente y su propio espíritu? A no ser que sea un masoquista. Pero usted procura su propio bien. ¿Sí o no? Primero. Pero a veces ofendemos al prójimo. Y se le hace todo lo que no nos hacemos a nosotros. Y decimos a veces que esto es amor, pero hermanos, esto no es amor. Porque dice amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, esto tiene un doble sentido. ¿Qué es amar al prójimo? Entonces, amar al prójimo es, Jesús está diciendo y lo pone a uno de preferente. Como usted se ama a sí mismo, como el bien que usted se quiere para sí mismo, como todo el beneficio que usted busca para sí mismo, de esa misma forma búsqueselo al otro. Entonces, en esa medida es que uno se ama. ¿Cómo ama al otro? Pues como me amo yo, como me amo a mí mismo, perdón.
como me amo a mí mismo. Si yo procuro el bien para mí, de esa misma manera tengo que procurarle el bien al otro. Pero a veces usted le hace al otro o usted actúa conforme al otro o actuamos conforme al otro, como yo no quiero que me traten o como yo no quiero que me pongan. Yo quiero que el otro esté en la palestra pública, pero yo estar ahí, no. Entonces, hermanos, ¿esto es el Evangelio de Cristo? No, ese no es el Evangelio de Cristo. Este no es. No es el Evangelio de Cristo. Porque Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, en resumidas cuentas, hermanos, ser cristiano tiene dos connotaciones muy sencillas. Dios y el prójimo. El cristiano vive en función de Dios y también en función del prójimo. Entonces, no es importante, hermanos, simplemente hacer las cosas escritas, no, es importante hacerlas, todas las cosas con amor. Y eso incluye también la relación con los hermanos, o sea, el amor hacia Dios, hacia Cristo y hacia el prójimo. Pablo, ¿qué dice, hermanos? Mire, Pablo dice en 1 Corintios 13. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, pura bulla. No es sino bulla. Hacemos bulla. Si aquí adoramos al Señor y hablamos en lenguas y en lenguas humanas y angelicales y cantamos muy bonito y todo el asunto, pero hermanos, si no se hace con amor, hacemos, no es sino bulla. ¿Qué más dice? Y si tuviese la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, tengo toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada sirve. Pablo dice, si nuestra educación espiritual es mucha, hemos aprendido todos los misterios, tenemos toda nuestra fe, nuestras obras, todo eso, hermanos, se vuelve vano, se desvanece y no tiene sentido si no se hace con amor. Si no se hace con amor, hermanos, estamos lejos de lo que realmente es el Dios vivo, porque Dios es amor. El cristiano entonces debe esperarse de que se haga como todas las cosas con amor. Si no se hace con amor, hermanos, es mejor no hacerlo, no hacer nada. Si usted vino hoy, hermano, si usted vino hoy, hermana, y no lo hizo con amor, pues no sirve. Si yo me paro acá a predicar y el mensaje no lo hago con amor, pues tampoco sirve. Y si cantamos y servimos y adoramos y no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Hay un texto en Jeremías, no recuerdo el versículo, creo que es el capítulo 17, realmente no lo recuerdo. Dice, maldito aquel que hiciere la obra del Señor indolentemente. Otras Biblias dicen, de mala gana. O sea, si usted va a hacer algo de mala gana, porque tocó, porque no hay nada más que hacer, porque no hay nadie más que lo haga, entonces yo lo hago, pero si no lo hacemos con amor, no sirve. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, esto ya es una exageración, pero eso es algo válido. ¿De qué le sirve a uno repartir todos los bienes? Aquí yo voy a repartir mis bienes a los pobres y los voy a dar de comer, pero si usted lo hace y no tiene el ingrediente secreto que es con amor, no sirve. Si usted entrega su cuerpo para ser quemado, o sea, para ser sacrificado por la causa, pero si por esa causa usted no tiene amor, de nada sirve eso. Vea, de nada le sirve al rico que ofrende mucho, pero hermano, si no lo hace con amor, si esa ofrenda de miles y miles no se hace con amor, se hace con otros propósitos, no sirve. Uno le dice, muchacho, hombre, pasa por encima de la escoba, recoja la escoba. Ah, pero ¿por qué me tienen que mandar siempre a mí? Venga, pues yo la recojo. Mano, no sirve que la recoja así, déjela más bien en el piso. Si usted va a hacer un mandado y lo va a hacer de mala gana, no, o sea, así no es.
Si usted trabaja de mala gana, si usted va al trabajo de mala gana con una mala actitud, no, así no es. Hermanos, hasta para una entrevista hay que ir de buena voluntad. Todas las cosas hay que hacerlas con amor. Es lo que Dios nos dice. Ahora, Cristo nos dice por medio del apóstol lo que es el verdadero amor. El amor que nace del Espíritu de Dios. Ahora, los griegos tenían 5 términos para describir el amor. Hay diferentes clases de amor. El amor filial entre hermanos es el amor fraternal. Está el amor entre parientes, entre el amor que tiene el papá al hijo, el hijo al papá, un hermano a una hermana. El amor familiar es otra clase de amor. Está el amor conyugal, el amor que uno le tiene a la esposa o el esposo a la esposa y viceversa. Está el amor al prójimo, que es diferente. Y está el amor pasional, que es el amor sexual. Pero Jesucristo nos dice, cuando amamos al prójimo, no es que yo lo ame como amo a mi esposa. Es una cosa diferente. Yo amo al hermano diferente al amor que yo le tengo a mi esposa o a mi hijo. No es como lo dicen los homosexuales. Ah, es que Jesús amó a los hombres. Pero ellos están hablando de un amor sexual. Jesús no amó a los hombres teniendo en cuenta un amor sexual, un amor pasional. No, Jesús amó a los hombres con un amor fraternal. El amor fraternal es para el prójimo y el amor fraternal es para Dios, las relaciones espirituales. De eso lo podríamos hablar más adelante. Pero el amor nace del Espíritu de Dios. Dice, el amor es sufrido. 1 Corintios 13, es benigno. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Dice ahí, el amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. Hermanos, ¿qué examen? Cuando usted hace algo, ponga cuidado, esto es un colador, esto es un filtro. Si usted hace algo, o usted va a hacer algo, y si usted encuentra que lo va a hacer teniendo estas cosas negativas, ojo, prenda las alarmas. Porque es muy probable que lo que vaya a hacer no lo haga con amor. Si usted hace algo por envidia, por jactarse, por envanecerse, o es algo incorrecto porque está buscando lo suyo, o porque se irrita, o porque detrás de eso hay rencor, o está obrando con injusticia, no lo está haciendo con amor. Son 8 cositas, mire, 8 cosas, la lista no es muy grande, pero son 8 cosas positivas, 8 cosas solamente. ¿Y cómo se daña nuestro carácter cuando uno no obedece estos mandamientos de Dios? El amor divino es el amor cristiano. ¿Y cómo lo dice el apóstol Pablo ahí, hermano? El amor dice ahí, es sufrido, es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántas cosas? 8 cositas nomás. Haga las cosas con esto, hermanos, con sufrimiento, con benignidad, verdaderamente. Sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Esto es un contraste tan enorme entre lo que el amor hace y lo que no se debe hacer. ¿Y qué diferencia haría esto, hermanos, en el carácter? Es un contraste enorme, hermanos, pero esto va apuntando al carácter. Entonces, si usted entiende la escritura, usted va a encontrar que Jesús fue un hombre que amó. Jesús caminaba todos los días, usted lo encontraba en las plazas, en las aldeas, o en la ciudad, o en el campo. Fueron 3 años de vida que está impresa en la Biblia. 3 años nomás, son 4 evangelios, no muy largos. 4 evangelios en donde usted ve a Jesús andando el mundo. Las aldeas, los pueblos, los campos, las ciudades, en el monte, en el desierto, en el mar, todo eso. Pero usted, ¿qué encuentra en Jesús? ¿Usted qué ve a Jesús en los evangelios?
Usted encuentra a un Jesús que siempre estuvo ayudando con amor. Hasta le llamó la atención a muchos, pero lo hizo con amor. Y aún aquellos que no merecían amor, los hipócritas, los enemigos de él, porque Jesús tuvo muchos enemigos. Y aún así Jesús reprendió en ciertos momentos con dureza, pero detrás de eso era el amor. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús era el maestro de la Biblia. Un hombre de conocimiento. Jesús se conocía la ley, la doctrina, pero no fue un hombre seco, o áspero, o carente de amor, o frío, o indiferente. Jesús siempre actuó con el conocimiento divino, pero con un conocimiento presentado con amor. Pablo dice en Romanos 12, las impresiones del amor. Eso me gusta mucho. Pablo en 1 Corintios 13 nos habla de qué es el amor, pero en Romanos 12, déjeme decirle, son las impresiones de lo que es el amor. Vamos a leerlo. Romanos 12, del 12 en adelante. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, del 12 al 21, y Pablo no nombró por ningún lado el amor, por ningún lado. Pero detrás de estos versículos, del 12 al 21, el que está reinando, dominando las actitudes, cada uno de los principios que hay aquí detrás de cada una de estas cosas es el amor. No os vengáis vosotros mismos si usted lo hace, porque es que usted, si usted no se venga, así le han pagado mal, usted está demostrando que amor. Si usted ve al enemigo que tiene hambre y le está dando de comer, ¿qué es eso? Lo está amando. Si usted no es vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿usted qué está haciendo ahí? Eso es una demostración de ¿qué? De amor. Devolvámonos. Si usted se goza con los que se goza y llora con los que llora, ¿usted qué está haciendo ahí? Usted está demostrando amor. Si usted es unánime entre los demás, no es altivo, se asocia con los humildes, no es sabio en su propia opinión, ¿usted qué está demostrando ahí? Está demostrando amor. Si usted no paga a nadie mal por mal, ¿qué está haciendo ahí? Está demostrando el amor. Si usted procura lo bueno delante de los demás, ¿qué está haciendo usted? Está demostrando el amor. Si usted dice ahí, en cuanto sea posible, usted trata de estar en paz con los demás hombres, usted está actuando en el amor. Mire, Pablo no habla nada del amor ahí. Del 12 al 21 no aparece la palabra por ningún lado. Pero detrás de todos esos principios, de toda esa conducta, es una persona que tiene que realmente está amando. Por eso le digo yo, Romanos 1 Corintios 13, Pablo está explicando qué es el amor. Pero Romanos 12, del 12 al 21, Pablo está dando las impresiones de lo que es
El amor. El amor, Jesucristo lo demostró siempre a las personas más necesitadas. Y Jesús, por ejemplo, los desvalidos, los huérfanos, las viudas. Vamos a leer ahí. Jesús mostró, hermanos, el amor y tomó partido en favor de las viudas que eran explotadas por los fariseos. Mire, Marcos 12, el 38 al 44. Y les decía en su doctrina, guardados de los escribas, que les gusta andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas por pretextos en largas oraciones, esto recibirán mayor que condenación. Y estuvo del lado de las viudas, por ejemplo, ahí siguiendo el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea que un cuadrante. Aquí Jesús, ¿de parte de quién se puso? ¿De los ricos o de las viudas? ¿De los fariseos o de las viudas explotadas por los fariseos? De las viudas explotadas por los fariseos. ¿De la viuda que echó menos o de los ricos que echaban más, pero le echaba lo que le sobraba? ¿De qué parte se puso Jesús? De la más necesitada. Eso es otra cosa muy interesante. Uno a veces se pone de parte de la persona incorrecta. Jesús nunca se puso de parte de una persona que estaba equivocada. Jesús defendió la causa del justo, de los más pobres, como las viudas, los huérfanos, siempre estuvo muy interesado en ellas por amarles. Jesús, hermanos, se puso de parte de la gente pecadora que buscaba, por ejemplo, un perdón. Terminando desde leer el versículo 43 al 44 dice, entonces llamando a sus discípulos dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús, hermanos, mostró afecto por las personas explotadas, las personas más pobres, los más necesitados, por las personas pecadoras que buscaban perdón, como por ejemplo en Juan 8, la mujer que se encontró en adulterio. Jesús, hermanos, demostró amor perdonándola, los otros no. Dice en el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vea, Jesús levantó a los pobres, les dio esperanza. Obviamente les impuso el derecho de seguir la ley de Dios, de comportarse conforme, pero dio a cada individuo una importancia. Por muy pequeña que haya sido la persona, por muy insignificante, Jesús nunca la pasó por alto. Porque Jesús demostró el amor. En las páginas de la Biblia, hermanos, toda la Biblia brilla que el amor de Dios. Jesucristo grita a voz en cuello que nos debemos amar los unos a los otros, pero que debe ser un amor sincero entre nosotros. ¿Acaso, hermanos, será posible amar como Jesús amaba? ¿Es imposible? No es posible amar como Jesús amaba. ¿Sí? Es posible. ¿Requiere esfuerzo? Y requiere esfuerzo. No es fácil, no es fácil, pero se puede. Se puede amar a los demás, porque, hermanos, es necesario. La Biblia nos habla de que Jesús nos ama. Hebreos 12, versículo 14, Jesús ¿qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos entonces, hermanos, crecer en la verdad, debemos abandonar el camino frío, indiferente. Debemos tomar el camino del amor, practicar así la doctrina de Cristo, amar a los demás, amar a Dios, amar al prójimo, amar al Salvador, porque si no, hermanos, si no hacemos todas las cosas tampoco con amor, de nada nos va a servir. Con amor de Dios todo tiene sentido. Con amor de Dios el cuerpo se edifica. Con amor a Dios podemos salir adelante. Y es el mandamiento, hermanos, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Él nos amó primero, así que nos ha dejado su ejemplo para que nos amemos todos como Jesús realmente nos amó. Así que, hermanos, esto es una lección no tanto para memorizarla, sino una lección para ponerla en práctica. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios los bendiga. Vamos a despedirnos con un himno y con una oración.